Voy a empezar con la unidad de fluidos, donde el primer tema es hidrostática. La hidrostática es el estudio de los fluidos en reposo. Los fluidos se definen a aquellas sustancias que tienen la propiedad de adaptarse al recipiente que los contiene. Supongamos, si tengo un vaso con agua, el agua es un fluido porque se adapta a ese recipiente. Cuando hablemos de fluidos vamos a referirnos casi siempre a líquidos, pero también los gases son fluidos. Veamos algunas propiedades que tienen entonces esos fluidos. Yo tengo un vaso con agua, ¿qué propiedades va a tener? Primero, una de las propiedades que ya la estuvimos viendo es la masa. La masa es la cantidad de materia, ¿sí? ¿En qué unidades la medíamos? La medíamos en kilogramos, fundamentalmente. También la podíamos medir en gramos y recordemos que en un kilogramo teníamos 1000 gramos. Después tenemos el volumen. El volumen no es lo mismo que la masa, sino que es el espacio que ocupa un líquido. Yo el volumen lo puedo medir en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, ¿sí? La unidad que vamos a tratar de usar siempre es el metro cúbico, porque es una unidad del MKS, utiliza el metro. Metro cúbico es el equivalente a decir 1000 litros. Un metro cúbico es 1000 litros. Y entonces quiere decir que si me dan el litro yo lo podría pasar a metro cúbico. Recordemos también que en cada litro hay 1000 mililitros, y que es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos. Entonces con esto podría ser una regla de 3 para hacer los pasajes. Un metro cúbico es el volumen que hay si yo tuviese un recipiente que mide 1 metro de alto por 1 metro de ancho y por 1 metro de profundidad. Entonces, si tengo un recipiente de 1 metro por 1 metro por 1 metro, se multiplican las tres dimensiones y me da 1 metro cúbico. En ese metro cúbico entran 1000 litros adentro. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Otra de las propiedades que tenemos es la densidad. La densidad se define como la relación entre la masa y el volumen. Si yo tengo en un determinado volumen, supongamos en ese metro cúbico, ¿qué masa tengo? ¿Cuánto está pesando la sustancia que tengo metida ahí adentro? Entonces, la densidad, por ejemplo, la densidad para el agua, el valor de la densidad del agua es un valor conocido y es de 1 gramo por cada centímetro cúbico, o es lo mismo que decir 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Para el agua la densidad tiene un valor conocido que es este. Si es otra sustancia tendrá otra densidad. ¿Esto qué significa? Que 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo, tiene una masa de 1 gramo, mejor dicho. Y 1 metro cúbico tiene una masa de 1000 kilos. ¿Sí? Esta es la densidad del agua. Para cada sustancia va a ir variando. Si tengo que pasar entre gramos y centímetros cúbicos a kilogramos, metros cúbicos, lo que hago es multiplicarlo. Para pasar de esta unidad a esta, lo tengo que multiplicar por 1000, siempre. Bueno, esa es la densidad. Hay otra propiedad que es el peso específico. El peso específico lo vamos a calcular como, en vez de la masa dividido el volumen, el peso dividido el volumen. Y recordemos que el peso es una fuerza y es la masa por la gravedad. Entonces, ¿en qué unidades lo vamos a medir el peso específico? En unidades de peso, si estamos en el MKS, usamos el Newton, que es la unidad que usábamos para fuerzas. Y esta vez es el volumen y lo medimos en metros cúbicos. Entonces, el peso específico va a tener la unión de esas dos unidades. Lo vamos a tener en newton sobre metro cúbico. Obviamente el volumen también podría estar expresado en litros o en otra unidad y ahí lo podría hacer el pasaje dependiendo del ejercicio. Acá en vez de estar el volumen en metro cúbico podría estar por cada litro, por cada centímetro cúbico, podría variar la unidad. Lo importante es ver es que van a ir la unidad de peso, newton, y una unidad de volumen. Si a mí no me dan el peso, lo puedo calcular como la masa por gravedad, porque peso es equivalente a esto. Entonces yo también lo podría escribir así.
peso es igual a masa por gravedad dividido volumen. Ahora, como todo esto, masa sobre volumen, acabamos de decir que era densidad, entonces hay otra fórmula que me queda, que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Y es otra forma que nos va a servir bastante para calcular el peso específico. Si yo tengo la densidad, lo multiplico por la gravedad, que recordemos que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la densidad y me va a dar el peso específico. Bueno, esas son algunas entonces de las propiedades que tienen los fluidos. Tienen masa, tienen volumen, tienen una densidad y tienen un peso específico. Estas fórmulas, cualquiera de estas nos van a ir sirviendo. No hay que confundirse peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos, con peso específico, que es ese peso dividido el volumen. Veamos ahora otra de las propiedades, que es la presión, y que es la que nos va a importar en toda la unidad. La presión se va a definir como una fuerza aplicada sobre una determinada superficie. Supongamos, yo tengo la superficie de la mesa y aplico una fuerza con mi mano, estoy haciendo una presión, ya que estoy haciendo una fuerza perpendicular a una superficie. Entonces la fórmula básica de presión, esta P es presión, es una determinada fuerza, la fuerza que sea, dividida la superficie o área. Cuando decimos superficie es lo mismo que decir área. Entonces esa F es de fuerza y la fuerza la vamos a medir en newtons. Esta es la unidad en que la medimos. La superficie o área o sección, también se puede llamar, cualquiera de ellos son sinónimos, se va a medir en metros al cuadrado. Ahora vamos a ver cómo calculamos las superficies. Entonces, si yo tengo la fuerza en newtons y la superficie en metros al cuadrado, la unión de esas dos unidades me forma una unidad nueva que es el pascal. Y se abrevia como la P con la A. Esa P con la A significa pascal y está dada por la división de newton sobre metro al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una de las unidades en que lo vamos a medir a la presión es en pascales. Esa de pascal es la unidad del MKS. Si uso metros y uso el newton que viene del sistema de MKS. Ahora, hay otras distintas unidades para medir la presión. Una de ellas son las atmósferas. Una atmósfera es equivalente a una cantidad de 101.325 pascales. Cuando yo necesite trabajar acá en la fórmula siempre lo tengo que tener en pascales, en esta fórmula o en cualquiera de las que vamos a ver más adelante. Entonces, si a mí me lo llegan a dar en atmósferas, hago el pasaje a pascales. Después, además de una atmósfera ser esta cantidad de pascales, también una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces otra unidad que hay es el milímetro de mercurio. Y tenemos que 760 milímetros de mercurio, se escribe mmHg, Hg es el símbolo químico del mercurio. 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera también, o sea que también es equivalente a esta cantidad de pascales. Ahora vamos a ver igual nuevamente un poco más las unidades. Entonces acá lo que hicimos fue definir unas fórmulas básicas que son para calcular ciertas propiedades de los fluidos. Ahora lo que vamos a ver es, si yo quiero calcular, por ejemplo, una fuerza sobre una superficie, ¿qué es lo que significa esa superficie o área? Tenemos que repasar un poco cómo se calcula esa superficie o área. Entonces vamos a repasar cómo se calcula esa superficie o área en distintos casos, porque es importante. Bueno, si tengo un rectángulo o un cuadrado, la superficie, que es lo mismo que área o sección, se calcula como la base multiplicado por la altura, ¿sí? Entonces yo hago base por altura y me da la superficie. Supongamos que tenemos de base 5 metros y de altura 2 metros. Yo hago la superficie base por altura, hago 5 metros por 2 metros y esto me queda 10 metros al cuadrado. Por eso la unidad de superficie es la unidad de metro cuadrado, porque tiene dos dimensiones.
Si tenía que calcular el área de un triángulo, lo hacía como base por altura, pero dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Es la misma que antes, pero estoy agarrando medio rectángulo, por eso lo divido por 2. Y también me va a quedar en metros al cuadrado. Si fuese lo mismo, que tiene de base 5 y de altura 2 metros, acá hago lo mismo. Hago 5 metros por 2 metros dividido 2. Y esto me queda 10 metros al cuadrado dividido 2, 5 metros al cuadrado. ¿Sí? Las unidades al cuadrado. Ahora, lo que nos importa mucho es esto, cómo calculamos el área de un círculo. ¿Por qué? Porque esto generalmente va a ser un tubo, en realidad, como vamos a estar hablando más adelante de cosas que fluyan, una cañería. Se llama también sección, es como si yo al tubo lo corto transversalmente, le hago un corte y veo esta parte de redondita. Yo quiero calcular esa área, la parte pintada. Entonces la sección, superficie o área de un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado, donde pi es 3,14 y el radio, recuerden que es la mitad del diámetro. El diámetro es, si yo tengo un círculo, lo corto al medio. El radio es la mitad de ese diámetro. O sea, si por ejemplo a mí me dicen que el diámetro de esto es 8, el radio que voy a tener acá es 4. Veamos el ejemplo que dice: ¿qué presión se ejerce con los pies sobre una superficie si el peso de una persona es de 700 newtons y la superficie de la suela se puede considerar como un rectángulo de 20 centímetros por 10 centímetros? Bueno, ya que hice una esquemita, nosotros tenemos una persona que obviamente está parada en una superficie y esto sería el esquema de lo que son las suelas de los zapatos que tiene. Yo quiero saber la superficie con la que está pisando. Obviamente tiene 2 pies, y si está pisando con los 2, va a hacer presión con los 2 pies. Yo tengo que considerar como que esa suela es un rectángulo de 20 centímetros por 10 centímetros. O sea, tendríamos 20 centímetros de acá y 10 centímetros de acá, cada uno. Entonces necesito calcular la presión. ¿Cómo calculo la presión? La presión se define como la fuerza sobre una determinada superficie. ¿Qué fuerza vamos a tener? Vamos a tener la fuerza del peso de esa persona. Así que acá me lo dan directamente como peso, pero me podrían haber dado la masa y lo que hago es multiplicarla por la gravedad. Esa fuerza peso va a ser la que va a estar actuando sobre esas dos superficies que son los pies y se va a estar distribuyendo en ambas piernas. Entonces, en fuerza voy a estar poniendo a el peso de 700 newtons y lo que tengo que hacer es dividirlo por la superficie total que tenga ahí, ¿sí? Esa superficie total, entonces voy a calcular la superficie de uno de los zapatos y lo multiplico por 2. Ya acá estoy considerando, como dice el ejercicio, que si fuesen como rectangulares. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que primero pasarlo a metro, para que esto me quede en metro al cuadrado y yo poder poner esto en la unidad pascal, que es newton sobre metro cuadrado. Entonces, si está en centímetros, lo voy a pasar a metros. Tener 20 centímetros para pasar a metros se divide por 100, es como tener 0,2 metros. Y tener 10 centímetros es tener 0,1 metros. Entonces, ahora sí voy a calcular la superficie que voy a tener en una de esos zapatos. Va a ser la base por la altura, o sea, la multiplicación de las dos medidas. 0,2 metros por 0,1 metros. Hacemos esa cuenta, 0,2 por 0,1 y nos da un resultado de 0,02 metros al cuadrado. Pero eso yo lo hice para una solo de los zapatos. Si son dos, si me dan la superficie, lo tengo que multiplicar por 2 para saberlo de las dos. Y ahí me da 0,04 metros cuadrados. Voy a venir y esa superficie que calculé la voy a reemplazar acá, que es donde estoy calculando la presión. 700 newtons dividido 0,04 metros al cuadrado. Y esta presión me va a quedar en la unidad de pascales. Entonces hacemos 700 dividido 0,04. Nos da 17.500. Entonces esto lo podemos poner como 17.500 pascales. Como el pascal es una unidad que siempre queda bastante grande,
A veces lo pueden expresar como kilopascales, que es dividido por 1000. Siempre que teníamos el prefijo kilo significaba 1000. Entonces, un kilopascal son 1000 pascales. Si tenés 17.500 pascales, ¿cuántos kilopascales? Es 17.000 por 1 dividido 1000 y te daría 17,5 kilopascales. Entonces, si llegas a ver kilopascales, es los pascales divididos por 1000. Bueno, acá vimos un ejercicio que, si bien todavía no es de fluidos, es un ejercicio donde podemos ver cómo se aplica la presión, que es una determinada fuerza, en este caso el peso, sobre una superficie. Ahora lo que vamos a pasar a ver es cómo es la presión en un líquido. Porque hasta ahora vimos en un calzado, pero ahora queremos ver cómo es en un líquido. Bueno, la presión en un líquido va a estar dada por la columna de agua que yo tenga en determinado punto. Yo acá hice un esquema, tengo un punto A que está, supongamos que es un objeto que está flotando ahí como en la mitad de mi vasito, y tengo un punto B que está en la superficie de ese líquido. Ese punto B que está ahí en la superficie solo está recibiendo lo que es la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera acá. Acá no tiene ningún líquido por encima. Pero este punto A que está ahí medio hundido está recibiendo toda la presión porque siente todo el peso ese de esta columna de líquido que tiene por encima. Lo que a mí me va a importar es ese líquido que ese punto tiene por encima. Lo que está por abajo no le está generando presión, ¿sí? Entonces, la presión en un líquido se va a definir como esa presión que no depende del volumen del líquido, sino de la altura de la columna de líquido que tenga por encima. ¿Qué significa que no depende del volumen del líquido? Que es lo mismo si yo mido la presión a determinada altura en un río, o en una pileta, o en un vaso, es lo mismo. Supongamos, yo meto mi cabeza a 1 metro de altura. 1 metro, digamos, de altura respecto de la superficie, 1 metro de profundidad. En un río o una pileta va a ser lo mismo, la presión que voy a sentir es igual, independientemente de la cantidad que haya. Y si yo meto algo a 10 centímetros en un vaso, o 10 centímetros en una pileta o en un río, también, porque la altura de agua que tengo por encima es la misma. Entonces, eso es importante. Siempre que hablemos de la altura en un fluido, estamos refiriéndonos a la altura desde ese punto hacia arriba. No me importa lo que haya por debajo, porque a veces me dan este dato de abajo para poderlo calcular de alguna forma, ¿sí? Pero lo que necesito es esto. Por ejemplo, me hubiesen dicho, acá tengo 50 centímetros y por debajo de este punto tengo 20. Ok, pero a mí lo que me importa es este 30. Entonces yo lo que tengo que hacer es al total restarle lo que tiene abajo para ver cuánto tiene por arriba este punto. ¿Qué es lo que a mí me va a interesar? ¿Qué presión siento en este punto A debida a ese líquido que tenga por encima? Entonces, a partir de ahí sale lo que es el teorema general de la hidrostática, que es que la variación de presión entre dos puntos, que es lo mismo que escribirlo así, la variación de presión entre A y B, entre esos dos puntos que yo tengo ahí, depende de la densidad, de la gravedad y de la altura. Esta D es la densidad, ya la definimos antes, y esa densidad se calculaba con la masa sobre el volumen, o me lo pueden dar ya calculado, ¿sí? La densidad, recordemos que la vamos a medir en kilogramos sobre metros cúbicos. G es la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, o 9,8. Y H es la altura del líquido por encima del punto. Lo que me importa es cuánto líquido tengo por encima, repito. Esto es exactamente lo mismo que decir esto. Diferencia de presión es la resta de presiones. Entonces, escribirlo así. Si me preguntan cuál es la diferencia de presión, lo escribo así. Si me preguntan cuál es la presión en A, y lo puedo escribir así, y pongo cuál es la presión en B, y despejo. Bueno, ahora, vayamos a ver esto en un ejemplo. Para el vaso, del ejemplo del que mostré antes, que tiene este líquido amarillo, yo quiero calcular la presión manométrica y la presión absoluta en el punto A
sabiendo que la densidad del líquido es 1,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, ¿qué es eso de la presión manométrica y la presión absoluta? La presión manométrica lo que significa es la presión debida al líquido solamente. Y la presión absoluta es teniendo en cuenta a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, si me dicen manométrica, es como decir la diferencia de presión, no es debida al líquido solamente. Y atmosférica es si yo encima tengo en cuenta la presión que hay en la atmósfera. Ahora lo vamos a ver un poquito esto. Vamos a pasar a verlo un poco mejor acá antes de hacer el ejercicio. Presión manométrica, entonces ya dije, no tengo en cuenta la presión atmosférica. La presión absoluta va a ser la suma de la manométrica, la que me da el líquido, más la atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica está dada por la mezcla de gases que hay encima de nuestras cabezas. El aire que nosotros respiramos no es vacío, sino que hay un montón de gases disueltos. Hay oxígeno, hay nitrógeno, hay dióxido de carbono, hay distintos gases. Ese gas que está encima nuestro hace una presión sobre nosotros, que es la presión atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica es la máxima presión, por eso podemos respirar bien, hay buena presión de gases. A medida que yo aumento la altura, a mayor altura tengo menor presión atmosférica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la columna de gases por encima nuestro es menor, entonces hay menor presión. Esta es la presión. A mayor altura, menor presión vamos a tener. ¿Cuánto vale la presión atmosférica a nivel del mar? Bueno, vale una atmósfera, que es lo que ya había estado hablando un poco al principio. Una atmósfera que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica normal. Y que es equivalente a 76 centímetros de mercurio. Esto es equivalente a esto. O 101.325 pascales o 1013,25 hectopascales. Son todas equivalencias para poner a la presión atmosférica. Si yo estoy trabajando en un ejercicio, la voy a querer poner en pascales. Entonces, si me lo da en otra unidad, lo voy a pasar o voy a escribirlo en la unidad correspondiente, las presiones, ¿sí? Pero atmosférica, si yo tengo que escribirla, voy a poner esto. Este es el valor estos son los valores de la presión atmosférica. Después puedo usar estas equivalencias también para pasar de una unidad a otra. Vamos a seguir con el ejercicio entonces. Yo quiero saber la presión manométrica. Entonces es sin tener en cuenta la atmosférica. Solamente qué presión ejerce esta columnita del líquido. Entonces voy a usar esta fórmula, ¿sí? Vamos a tener en cuenta entonces. Tenemos que la densidad del líquido es 1,5 gramos por cada centímetro. La altura ya teníamos ahí que lo vimos que era 30 centímetros. Entonces vamos a ir poniendo esos datos. La altura son 30 centímetros, pero lo quiero tener en metros. 30 centímetros serían 0,3 metros. Lo pasamos dividiéndolo por 100. La densidad es 1,5 gramos por cada centímetro cúbico. Ya habíamos dicho que para pasar de gramos centímetros cúbicos a kilos por litro, kilos por metro cúbico, que es como lo queremos, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1000. Entonces esto me va a dar 1500 kilos litros, ¿sí? 1,5 lo multiplicábamos por 1000 para llegar a tener 1500 kilos metros cúbicos. Porque queremos todo en esas unidades. Y bueno, ahora con estos datos, sabiendo que la gravedad es 10, puedo calcular entonces cuál es la presión manométrica, que eso sea la diferencia de presión que hay entre esos dos puntos y que le voy a calcular como la densidad por la gravedad por la altura. La diferencia de presión entonces es la densidad, que son los 1500 kilogramos por cada metro cúbico, por la gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que eran los 30 centímetros, pasados serían 0,3 metros. Y ahí voy a calcular la diferencia de presión, y esta diferencia de presión queda en pascales. Acá no lo había dicho, pero si bajábamos todo en el MKS, esta diferencia de presión siempre va a quedarme estas unidades de presión en pascal. Bueno, multiplico 1500
por 10 por 0,3 y eso me da 4500 pascales. Si me lo pidiesen en la otra unidad, lo puedo pasar a otra unidad, ¿sí? Entonces ahí vimos cómo se utiliza ese teorema general de la hidrostática. Vamos a ver un poco pasaje de unidades con las equivalencias que había mostrado antes. Supongamos que yo necesito pasar estas unidades a pascales porque estoy en un ejercicio y porque necesito ponerlo en pascales. Entonces si me dicen que en algún momento que la presión en un lugar es 1000 atmósferas y yo necesito pasarla a pascales, hago la regla de 3, ¿sí? Una atmósfera es equivalente a 101.325 pascales. Entonces, 1000 atmósferas X. Y entonces hago esto por esto dividido 1. Sería 1000 por 101.325. Si hacemos esa cuenta, nos va a dar 101.325.000. pascales. Ese sería entonces el pasaje. Si tengo 800 milímetros de mercurio y lo quiero pasar a pascales, bueno, yo sé que todas estas son equivalencias. 760 milímetros de mercurio equivale a estos pascales. Entonces, 760 milímetros de mercurio son 101.325 pascales. Si yo tengo 800 milímetros de mercurio, ¿cuántos pascales? Hago el pasaje. 800 por 101.325 y lo divido por 760. Nos da 106.557,89 pascales. Y por último, 2 kilopascales a pascales. A veces me los dan en kilopascal. Ya había dicho que 1 kilopascal son 1000 pascales. Si me dan 2 kilopascales, 2 por 1000 dividido 1, 2 por 1000, 2000 pascales. ¿Sí? Entonces esto lo hago porque después en los ejercicios lo que tienen, todo lo que es de hidrostática e hidrodinámica, es que hay que hacer mucho pasaje de unidades. Entonces tenemos que hacer hincapié en eso, tratar de pasar todo a pascales, ya sea que te lo den atmósferas, milímetros de mercurio, kilopascales, lo que sea. Tenés que saber pasarlo a pascal.